¿Cómo están? Eh, este video es para... Espero que estén bien, primero que nada, y estén pasando una buena cuarentena. Espero que no tengan muchos problemas con todo lo que está pasando. Eh, y este video es para comenzar a explicar parte de los textos que ustedes tenían para trabajar en los trabajos 3 y 4. ¿Sí? Vamos a hacer vamos a compilar los dos textos dentro de un solo video para no tener que filmar dos veces y subir y cargar y todas esas cosas. Trabajemos con el primer texto, que es la representación de la mujer en el arte, y el otro es la representación del individuo en la pintura de Tsvetan Todorov. ¿Sí? Primero vamos a plantear un término que por ahí yo lo doy por sentado, o entiendo que por ahí las demás personas lo comprenden de la misma manera que yo, pero a veces me equivoco. La representación de cualquier objeto, ¿sí? No es más que una abstracción que se hace, una comprensión de ese objeto y una representación sobre algún tipo de soporte. Digo, piénsalo así. Yo tengo la idea de representar un vaso, ¿sí? de abstraerme al vaso, y lo puedo describir con mis palabras, mencionando que es transparente, tiene líneas diagonales, ¿sí? Contiene agua. ¿Sí? La representación del vaso que yo estoy haciendo no es en sí el vaso que yo estoy viendo, sino que es una representación. ¿Sí? Bien. Por tanto, cualquier imagen que ustedes vean, parece como tonto lo que voy a decir, cualquier imagen que ustedes vean no va a ser el objeto en sí, no va a ser esa mujer que está pegada en el cuadro, sino que va a ser una representación de ella. Y por tanto, en la representación hay algunas cosas que habitualmente nosotros pasamos de largo cuando las observamos. Y esas cosas que habitualmente que nosotros pasamos de largo son esas cosas que la persona que las representa considera necesarias para hacerlo. Digo, ¿cómo piensa esa persona la mujer? ¿Cómo piensa esa persona el vaso? Digo, ¿sí? Entonces, vamos a explorar un poco esos aspectos, pero antes de empezar a explorar esos aspectos, vamos a ver que los dos textos tienen un recorrido histórico bastante amplio, ¿sí? Yendo desde lo que es la prehistoria hasta lo que es la antigua Roma, ¿sí? En el caso de Todorov, y Francisco de Goya y la vanguardia en el caso de el texto de la representación de la mujer. ¿Qué ocurre en ese ámbito, en ese recorte histórico tan amplio? El hombre biológicamente no cambia. Puede ser que sí, o puede ser que me equivoque, pero el hombre, por así decirlo, biológico, no tiene muchos cambios. Lo que cambia dentro del hombre que dibuja en la prehistoria y el hombre que dibuja en el Renacimiento o en la vanguardia es su sistema de pensamiento. Me dirán, bueno, ¿qué tendrá que ver esto con la imagen? Mucho que ver tiene. Porque no pensamos de la misma manera que lo que piensan los hombres del Paleolítico o del Neolítico, y ni pensamos tampoco como los hombres que vivían dentro de lo que es la antigua Roma o Grecia. ¿Sí? Cada cultura tiene un sistema de pensamiento, ¿sí? Yo uso el término cosmovisión, ¿sí? Pueden ver ahí en la pizarra. El término cosmovisión, sí, es una forma en que las comunidades, las sociedades, sí, las culturas organizan el mundo en el que viven, ¿sí? Les ponen nombres a las cosas, organizan las ideas, establecen órdenes, ¿sí? Que funcionan más que nada para darle sentido al mundo donde viven, ¿sí?
Pongamos un ejemplo sencillo y después vamos al texto. Hoy en día el movimiento feminista tiene mucho empuje, ¿sí? Y en las últimas décadas de este siglo ha adquirido muchos, no sé cómo decirlo, muchos derechos que antes les habían sido negados. Pongamos un ejemplo que el otro día estaba escuchando del tema de el divorcio. ¿Qué pasaba con la mente de las personas en los 80 cuando se hablaba de el tema del divorcio? Muchas personas decían, bueno, la mujer no se puede divorciar del hombre, es un mandato divino y todo, y decían que la familia se iba a destruir a causa de ese nuevo derecho adquirido. Cosa que no pasó. ¿Qué es lo que ocurre en la mente de las personas? Tenían la idea de que la mujer siempre tenía que estar al lado del hombre, por más que el hombre la tratara como basura, y eso no correspondía. Las mujeres necesitaban adquirir ese derecho y esa libertad, y así con muchos derechos de las mujeres, porque a las mujeres habitualmente siempre se las consideraba como objetos de reproducción, ¿sí? Como objetos que lo único que podían hacer era reproducirse y mantener la casa en orden y cocinar al hombre, cuando en realidad la mujer tenía mucho más podía hacer mucho más, ¿sí? Sentía que debía hacer mucho más. Entonces la cosmovisión en esas sociedades decía que la mujer tenía que ser solamente un objeto de reproducción y un sujeto que estaba ligado a la crianza de los hijos y al mantenimiento de las casas, cuando en realidad hoy en día pensamos en esas mujeres que salen a reclamar por sus derechos y siguen teniendo esa misma cosmovisión, cuando en realidad hay otras personas que ya han cambiado esa idea de organización de la sociedad y de las ideas. La cosmovisión no es algo que se cambia de un día para el otro en una sociedad. Es algo que es un proceso continuo, constante, y que muchas veces para que exista un cambio profundo se requiere de muchos, digamos, siglos para que una sociedad tenga un pensamiento o una cosmovisión diferente a la primigenia o a la original. Volvamos un poco al texto. Cuando hablamos de el caso de los textos, ¿sí? Lo que prevalece en todos los textos es una idea de cosmovisión de la representación, pero acá vamos a concentrarnos en la mujer. En el caso del primer texto, la línea que organiza el texto de Génova Estrada es cómo se representaba a la mujer. Y considerando el concepto que estuvimos charlando recién, la cosmovisión de todas las culturas por las cuales ella atraviesa su texto no eran los mismos, ¿sí? Entonces, para una comunidad, en el caso del primer ejemplo, cuando habla sobre la representación de la mujer en la prehistoria, ¿sí? Haciendo alusión a la Venus de Donley y la Venus de Willendorf, ella menciona que la representación de esa mujer tenía una función de fertilidad, ¿sí? Que quiere decir que ese objeto, ese bien móvil que se tallaba en piedra, era una especie de amuleto de fertilidad que permitía a la mujer o al poseedor tener ese don, ¿sí? El poder reproducirse. Antropólogos estudian, de hecho, habitualmente cuáles son los ritos cuáles son los procesos de esos ritos, y habitualmente dentro de estas imágenes los atributos de la mujer no son los mismos que habitualmente nosotros vemos en las comunidades o en la sociedad. Eran mujeres desindividualizadas, no tenían ningún rasgo en particular,
tenían la representación de sus partes nobles con hipertrofia. Hablamos de la vulva, hablamos de los pechos e incluso tenían enormes caderas. Era una representación con hipertrofia, ¿sí? Parece como si fuese una mujer con esteatopigia. Si quieren lo pueden buscar, repito, esteatopigia, y pueden ver que esas mujeres tienen todos esos atributos que yo voy describiendo, aunque puede ser que me equivoque. Entre paréntesis, sí, la Venus de la representación de la mujer en el arte, la mujer en la prehistoria, tenía la función nada más que ritual, ¿sí? Tenía la función de el ritual de la fertilidad. Que entendámoslo de esta forma también, es posible que esas culturas no la llamaran Venus, ¿sí? La llamaran de otra manera. Nosotros la llamamos Venus con relación a la diosa romana del amor. Después en el texto comienza a trabajar con otro tipo de representación, la representación mitológica de la mujer, y acá ya estaba más o menos hablando de lo que es la Edad Media. Ya ustedes reconocen cuál es la Edad Media, ¿sí? El momento donde los reyes tenían a sus vasallos, que eran los que producían, que eran los que tenían sus territorios y que ocupaban la mano de obra de los campesinos que habitualmente estaban oprimidos. ¿Qué pasa con la representación en este periodo? Es una cosmovisión muy diferente a la que estuvimos mencionando anteriormente. Y en esta comunidad, muy sometida por la religión, la cosmovisión la imponía la iglesia. Todo lo que organizaba la iglesia, todo lo que organizaba a la sociedad venía desde la iglesia. Ustedes tenemos resabios de esas cosas, por ejemplo, cuando en los domingos suele sonar la campana de la iglesia para ir a la misa, ¿sí? Pero en algunas sociedades de la Edad Media ocurría que la iglesia a la primera hora hacía sonar sus campanas y al final del día hacía sonar sus campanas, ¿sí? En días festivos no se podía trabajar, ¿sí? La iglesia como que organizaba toda la vida comunal. Y acá la representación de la mujer ya no tiene ese carácter de fertilidad, sino que entra un poco con lo que es la liturgia. Digo liturgia más que nada con la representación de la Biblia, ¿sí? La mujer, como ustedes sabrán, dentro de la Biblia, la primera mujer en el libro del Apocalipsis, creo que era el libro del Apocalipsis, no estoy muy seguro, es representada con Adán y Eva. Ustedes conocen la historia. Ella es tentada a la manzana prohibida por la serpiente y después son expulsados del paraíso. Por ese relato, ¿sí? Las imágenes que existían en ese periodo se definían o representaban a la mujer como una especie de pecadora, ¿sí? La representante del pecado, la que incitaba, por así decirlo, como aquella que inducía al mal. Habitualmente existían otro tipo de representaciones en las que se la veía como virtuosa, como una mujer de fe, ¿sí? No todas las representaciones de la mujer devenían siempre en la representación de la pecadora, sino que en muchas también se la veía como una mujer abnegada, entregada, ¿sí? Mostrando virtuosismo. Y están como las dos caras de la moneda. Digamos que
si nosotros hablamos de la abnegación, de la búsqueda de libertad, de la fe, hablamos de una mujer en particular que, por así decirlo, es María, ¿sí? María Magdalena. Y si hablamos de la mujer pecadora, la que traiciona, la que engatusa, estamos hablando de Eva, ¿sí? Son dos representaciones casi antagónicas de la mujer. Hay un libro que se llama El martillo de las brujas, que también es una forma de representar a la mujer, ¿sí? Más que nada era un libro que se había creado en la Edad Media, que explicaba cómo reconocer e identificar a una bruja y cómo torturarla para que se confesara. La mujer era vista como una especie de sujeto pecador, ¿sí? Por tanto era como vista como mala, ¿sí? Casi la idea que tienen hoy las personas que por ahí se quejan de las feministas cuando las ven, ¿sí? Incluso las feministas usan los mismos términos cuando ellas dicen somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, están haciendo alusión a este libro y a estas representaciones que muchas veces se la tenía, ¿sí? La mujer en esta época tenía un rol muy marginal, ¿sí? Y no tenía la misma libertad que tiene la mujer hoy en día. Dentro del texto, me extendí un poco con esta explicación y es muy sucinta y no es muy profunda. El texto continúa hablando sobre el Renacimiento y acá parece como que empieza a cambiar un poco la imagen de la mujer, si ya no es esa imagen de mujer pecadora, pero viene cargada con más erotismo, viene casi sexualizada, ¿sí? Recordemos que había un interés en particular por los hombres del Renacimiento en revivir lo que son las raíces grecorromanas. Ustedes saben que el Renacimiento se da en Europa, no se da en todos los lugares, y principalmente se da en Italia. Y en Italia saben que fue la sede fue el lugar donde estaba el Imperio Romano, y muchos de los artistas del Renacimiento, con tal de buscar nuevas líneas de producción o nuevas ideas en lo que es el arte, innovaron en hacer de arqueólogos de los restos de la antigua Roma y de los cuales adquirieron los conocimientos en la representación, en nuevas ideas, invocando en muchas de sus representaciones el cuerpo desnudo del hombre y de la mujer. Pero se cambia la carga que se tenía en la Edad Media de la mujer pecadora a una mujer mucho más sexualizada y erotizada, por así decirlo. Que no quiere decir que no haya 2 o 3 o 4 representaciones en la Edad Media que se representa a la mujer como pecadora. Hay ciertos códigos en la cosmovisión que aún se mantienen, como ustedes lo notarán en el lugar donde nosotros vivimos. ¿Qué ocurre posteriormente? Luego de mucho tiempo, y acá empieza a hacer alusión a Goya y a Velázquez, la mujer en la representación, comienza a perder algunos de estas características que se le atribuían dentro de estas culturas antiguas de las que yo le estoy hablando, y pierde esa connotación mitológica o de fertilidad y solamente se la representa a ella, el cuerpo de ella por ahí un poco más erotizado, un poco más real, por así decirlo. Y el texto da el ejemplo de la representación de Goya, ¿sí?
¿Qué tiene de interesante la maja desnuda de Goya? Bueno, tiene de interesante porque en realidad son dos majas y no es una, sino que en realidad es la maja vestida, que es el cuadro original que pintó para a quien se lo encargó, y la maja desnuda, ¿sí? Que es un cuadro que Goya se quedó. ¿Qué ocurre con la maja? Bien, es pintada, digamos por así decirlo, como la veía el artista. Ya no tiene los atributos antiguos, ya no está, no tiene esa hipertrofia, no tiene ese simbolismo de ser la mujer que incita al pecado o erotizada, sino que es una mujer representada tal cual la veía, ¿sí? No vaciada de contenido, sin embargo. Eh, pero tenía otra idealización, ¿sí? De tratar de exaltar esa belleza natural que existía en su cuerpo. Pero sí también un poco sexualizada, eso sí. ¿Qué ocurre posteriormente? Tenemos, después de mucho tiempo, ¿sí? de desarrollo histórico, porque nosotros estamos hablando de Goya en el 1700, 1800 más o menos, 1790, 1800 y pico. Goya no solamente representó a la mujer en la maja desnuda, sino que también representaba a la mujer cuando se enfrentaba a los ejércitos franceses que invadían España, cuando la mujer hacía de resistencia contra los soldados que ejecutaban a los hombres y a los niños y quemaban casas. La mujer representada por Goya no está solamente puesta dentro del marco de la representación sexual o erótica de la mujer, sino que también la muestra en otros aspectos. Y ahí está por ahí el problema que nosotros tenemos cuando hablamos habitualmente. Pensamos en la mujer vista desde un solo cuadro, cuando en realidad vista desde otro ángulo, ¿sí? Desde el ángulo de qué es lo que se intentaba representar a la mujer, nos damos cuenta que muchos artistas la representaban como la trabajadora, como aquella que debe esforzarse el doble por hacer las cosas, la que toma el rifle para defenderse. No hablamos muchas veces de esas representaciones porque son muy marginales habitualmente. ¿Qué ocurre posteriormente dentro del texto? ¿Sí? Esta mujer, ya me había olvidado el nombre, Genovés Estrada, continúa hablando un poco sobre la representación de la mujer en la vanguardia, ¿sí? Esos ya son movimientos que son del siglo XX. Y en las vanguardias, ustedes recordarán el texto anterior, pateaban un poco el tablero de lo que es la estética y la representación. ¿Sí? Acá ya hay una representación mucho más libre, ya no es idealizada, pero ya tiene otra connotación, ¿sí? En algunos casos el cuerpo femenino se representaba solamente con una connotación sexual, ¿sí? Y bueno, hay muchos movimientos por así decirlo, y acá pone por ejemplo el ejemplo de Picasso, ¿sí? Yo les recomiendo que busquen el cuadro de las señoritas de Aviñón, se darán cuenta que es muy diferente a las representaciones de las cuales contiene el texto, y van a ver que en algunos casos se representaba lo marginal, ¿sí? Se dejaba de lado la femme fatale de la Edad Media y del Renacimiento para representar a una mujer mucho más humana. Parece como contradictorio lo que estoy diciendo, cómo representar algo que es más humano. Pero sí es cierto, si nosotros miramos para atrás, vemos que la mujer parece como desgarrada de la realidad, como estando en una especie de nube inalcanzable, y los artistas de la vanguardia parece como que la bajan al mundo real, ¿sí? Representando a la prostituta, a las casas de tolerancia, digamos, casas de tolerancia, si nunca lo han escuchado, casas de tolerancia son los prostíbulos. Pueden ver este tipo de imágenes en las representaciones de Toulouse-Lautrec. Podemos hablar de Picasso, así que hasta acá
es más o menos, o podemos hablar de Dalí también. Dalí, bueno, tenía más una idealización casi renacentista de la mujer, pero era surrealista. Hasta acá más o menos la explicación un poco del texto de Genovés Estrada. Pero hay una línea que Genovés toma en el texto y que es muy interesante para ver con relación a lo que vivimos hoy en día. La mujer, durante todo este texto que yo estuve hablando, durante todos los ejemplos de lo que yo he planteado, nunca se representó. ¿Sí? Esta no era la mujer hablando, ¿sí? Este era el hombre hablando sobre la mujer. Cosa que en la actualidad tiene un cambio muy drástico, porque una vez que la mujer ha adquirido su emancipación, y no estoy diciendo que no estoy hablando de un solo día, sino que es una lucha constante de la mujer por adquirir sus libertades, en estos periodos la mujer no se representaba. La mujer no tenía los mismos derechos que tienen hoy las mujeres, eran mucho más marginales y por tanto estos trabajos, por así decirlo, no les eran permitidos ejercerlos. Y por tanto, al no ser permitido ejercer estos trabajos, la mujer no tenía voz, la mujer no se podía representar. Y lo que nosotros vemos en estas representaciones de las imágenes es una interpretación de cómo es la imagen de la mujer a partir de los ojos del hombre y no a partir del ojo de la misma mujer. Que parece extraño en realidad porque, por así decirlo, la mayor parte de las representaciones de la mujer, ¿sí?, son todas, digamos, no voy a tirar un porcentaje, pero el 99% posiblemente de las representaciones de las mujeres están realizadas por hombres y no por mujeres. Eso es un punto interesante del texto que por ahí se puede abordar después para otro trabajo. Pasamos con Todorov, ¿sí? Por ahí el texto un poco más complejo para ustedes, difícil, no sé si les resultó difícil o no, o depende, me lo pueden mandar en los comentarios. ¿Qué pasa con este texto de la representación del individuo en la pintura? Todorov se pregunta en realidad como línea general en el texto es ¿existió el hombre en la pintura? O sea, lo plantea como pregunta, no sé si explícita o implícita, por así decirlo. Es más implícita, por así decirlo. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Existía la representación del hombre? Del individuo, o sea, del individuo en la pintura. Llegamos al punto donde él dice que no, o sea, llegó un punto donde no se dio la representación individualizada del hombre hasta lo que es la antigua Roma. Hagamos un paréntesis acá y expliquemos esto. No sé cómo explicarlo. Existen muchas representaciones del hombre, ¿sí? El hombre se puede representar como una generalidad, ¿sí? Yo puedo decir, digamos que, suponiendo que es una pintura rupestre, yo puedo decir que esto es el hombre. Un hombre que sale con la lanza corriendo. Yo puedo decir que esto es un hombre. Sí. Pero por así decirlo, en las representaciones de el paleolítico o el neolítico, esto no tiene nombre, no sé quién es una esquematización solamente y no es el hombre, por así decirlo. Bien, cuando se representaba al hombre, habitualmente se lo veía como una generalidad, ¿sí? Necesitó mucho tiempo
en la historia como para poder reconocerse como un sujeto, para poder representarse, por así decirlo, para poder representarse como un sujeto único, ¿sí? Ya sea por problemas técnicos, por no tener la capacidad de hacerlo, o por no querer hacerlo, por así decirlo. Pero expliquemos qué pasa con la representación del individuo en la pintura rupestre. En la antigüedad, en las sociedades más antiguas, hablamos hace un rato del paleolítico y neolítico, el hombre no se veía como centro del universo, ¿sí? Acá estamos hablando de nuevo del tema de la cosmovisión. La cosmovisión del hombre del paleolítico lo que hacía era insertarlo en un ecosistema en el que él pertenecía, ¿sí? Del que era parte, pero no se sentía más arriba de la cadena trófica de ese lugar, ¿sí? De la cadena alimentaria de ese lugar. Él pertenecía a parte de esa cadena de alimentación, y por tanto podía ser presa o cazador, ¿sí? El hombre no tenía esa idea de ser el superhombre, de ser el estar a la cabeza de todo ese ecosistema, se sentía dentro de ese ecosistema. Eran sociedades que habitualmente vivían de lo que podían obtener, ¿sí? Con la caza y la pesca y la recolección, y que en muchos casos tenían mucha demanda, requerían mucho de aumentar su número para mejorar las posibilidades de supervivencia. Y ahí viene un poco el tema de las Venus, ¿sí? Que era una especie de ritual de fertilidad que ayudaba a los hombres a aumentar los números de su comunidad. Voy a enchufar esto porque se me está acabando la batería. Ahora. Es una explicación por ahí un poco sucinta de por qué cuando hablamos de que la representación del individuo en las antiguas cuevas de Altamira, o incluso en la Patagonia, que incluso acá también hay pinturas rupestres, se habla de un individuo desindividualizado, o sea, era una especie de generalización. Los hombres, ¿sí? No tenían, en este periodo no tenían una representación concreta, sino que eran simplemente siluetas, casi sombras de lo que eran ellos, y tan fugaces como eso. ¿Qué ocurre posteriormente? El texto de Todorov hace un pequeño salto a lo que es en lo que es Egipto. Es una sociedad mucho más compleja y con una cosmovisión muy diferente, organizada por un panteón de dioses que no los recuerdo todos, pero puedo mencionar Horus, Amón, Akenatón, hasta ahí llego. Pero tenían una cosmovisión del mundo muy, muy diferente a la de estas comunidades prehistóricas del Neolítico. Y dominando incluso también muchas técnicas de supervivencia que las comunidades del Neolítico no tenían, como la agricultura y la ganadería. Pero ¿qué ocurre con la representación del sujeto en el antiguo Egipto? Espero que mi profesora de Oriente no me esté escuchando porque si no me va a asesinar. Las imágenes tenían una función conmemorativa, ¿sí? Pero los sujetos a quienes representaban muchas veces no eran los mismos, ¿sí? Que no se buscaba individualizar, ¿sí? Y esas imágenes que se construían no estaban construidas para los hombres, sino que estaban construidas para los dioses. En paréntesis aparte, si uno le presta atención muchas veces a esas imágenes,
puede ver que los faraones están representados de un tamaño muy diferente a sus enemigos y a sus súbditos, indicando que tenían un estatus muy diferente, ¿sí? Este acento que se ponía en el tamaño de la representación te permitía a vos saber que ese era el faraón, ¿sí? E incluso plantéenselo como algo tonto, digo, pero hay una imagen, creo que es la paleta de Narmer, donde Narmer aparece agarrando un grupo, creo que es la paleta Narmer, no lo recuerdo, lo buscaré y lo corregiré en todo caso, donde aparece agarrando a un grupo de sus enemigos. Parece como extraño que el mismo faraón, teniendo un terrible ejército, salga a asesinar a sus propios enemigos. Digo, si yo fuese faraón, tengo un ejército enorme, ¿para qué me voy a gastar yo en ir a pelear y sostener a mis enemigos así? O sea, es como una especie de, es como el tipo que sale a representar, a sacarse una foto con el pescado o el animal que cazó. Digo, solamente para propaganda. Pero ¿qué pasa con la representación de los hombres acá? Digo, acá ya hay una especie de técnica mucho más desarrollada, pero estas imágenes no estaban enfocadas en representar la individualización, sino que eh, estaban destinadas más que nada a los dioses, ¿sí? A relatar un poco esa vida de los sujetos. Porque en realidad estos sujetos, eh, por así decirlo, en su cosmovisión, no eran humanos, sino que eran dioses terrenales, ¿sí? Entonces no se los podía o no se los representaba como si fuese un humano normal. Ellos lo creían, nosotros no, pero bueno, es el mundo que ellos tenían ante sus ojos y es la forma en que ellos organizaban su mundo. Bueno, más que está más que decir que muchas de las representaciones egipcias que nosotros tenemos hoy, que nos ha llegado hoy en día a la humanidad, son representaciones funerarias, y acá vemos que muchas de esas construcciones no estaban dirigidas a nosotros, o sea, o al vulgo, a nosotros que lo vemos desde fuera, sino que estaban dirigidas hacia los dioses. Salta el texto, ¿sí?, a la antigua Grecia, y acá volvemos a lo mismo, hay un cambio en la cosmovisión, es una sociedad diferente, con una cosmovisión diferente. Explicaremos en otro video qué es la cosmovisión, con un pequeño texto, un pequeño relato. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Y la antigua Grecia tenía una visión muy diferente de la sociedad egipcia y de la sociedad prehistórica. Sabemos, ustedes lo deben saber por formación ética y ciudadana o por historia, que los griegos habían desarrollado una forma de organización social, ¿sí?, en la que la democracia funcionaba muchas veces por elección por la decisión conjunta de un pueblo, y muchas veces en algunos casos existían los tiranos, que no se entienden como los tiranos hoy en día, sino que eran una especie de aristois o estrategas, no me sale la palabra, de guerra, estrategas militares, que tenían la capacidad de gobernar. O sea, era una sociedad muy diferente a la nuestra, ¿sí? En esas sociedades habitualmente la comunidad tenía mucha más armonía. Los soldados, ustedes han visto 300, yo lo voy a poner como ejemplo, pero lo de los hoplitas era como la representación de la sociedad.
cuando ven 300 y ven que se forman con los escudos y se tapan como una especie de tortuga, para la sociedad griega eso representaba el ápice, el punto culmine de su sociedad. La sociedad era un grupo en el cual si se desarmaba una parte, toda la sociedad se destruía. Por eso cada sujeto debía cumplir su parte y sus obligaciones. Sin mencionar que hay un montón de cosas que se les puede reprochar a los griegos, y esto no es un video para eso, pero vamos un poco a qué es lo que nos dice el texto. Para Todorov, ¿sí?, señala que ya los modelos, ese modelo de sujeto dios egipcio, de rey dios, ¿sí?, de faraón dios, acá no funcionan, ¿sí? Acá la representación del individuo ya tiene un carácter más de homenaje. Entonces, aquel sujeto que es representado muchas veces era representado post-mortem, porque era como una especie de mala suerte representar a un sujeto en vida. Y se lo representaba siguiendo por ahí los atributos de su trabajo o de sus logros, ¿sí? Esta idea de la glorificación, ¿sí?, tenía un aspecto sustancial dentro del trabajo artístico. El sujeto era representado según si era un filósofo, un estratega, un soldado, un político, un poeta, un filósofo, ¿sí? Y estos bustos, ¿sí?, apuntaban directamente a exaltar, ¿sí?, los logros de estos hombres. Voy a hacer un paréntesis después. No hay representación de todas las personas del mundo, ya que la capacidad técnica parece como que no daba. Se representaba solamente a aquellos que tenían ciertos logros alcanzados, ¿sí?, padres de familia, personas reconocidas por tal. Y pasamos ahora de una sociedad democrática, digamos, entre paréntesis, porque no eran tan democráticos que digamos los griegos, a Todorov salta a lo que es Roma. Tiene una frase que yo no sé si la puse en el texto, que dice: al no estar ya los dioses y al no haber llegado a un Cristo, estamos hablando de Roma, hubo entre Cicerón y Marco Aurelio un momento único en el que solamente estaba el hombre. ¿Qué es lo que explica Todorov con esta pequeña frase? Lo que dice es, bueno, ya no se representaba el sujeto Dios, ya no se representaba al sujeto desindividualizado, y quedaba el sujeto, el hombre. ¿Y qué se representaba? Bueno, al hombre tal como se lo veía. Resulta paradójico que Roma no tiene muchos registros de pintura, y los pocos registros de pintura que existen han quedado cubiertos por el Vesubio. Una de las pocas imágenes que existen es la de Teneritus Neo y su esposa, una imagen que ustedes tienen en el texto. Y por extraño que parezca, sí, esta imagen es como una de las pocas que existen de la representación de un sujeto. Sí, también de un sujeto normal, de un sujeto del vulgo, del populus, ¿sí? Un tipo normal y su mujer. Como nosotros tenemos colgado la imagen de nuestros padres, una foto de nuestro padre y nuestra madre, así. Pero en un tiempo en el que esas representaciones eran muy, 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 muy singulares y particulares. Sí existieron y llegaron hasta nosotros hoy lo que son las piedras, las esculturas de Marco Aurelio, de Justiniano,
de César, de Cicerón, pero eran esculturas y representaciones casi de carácter griego, ¿sí? De decir, eran tipos que eran glorificados post-mortem o durante su vida, pero en particular en este momento histórico en el que habla Todorov, es muy singular que se dé ese tipo de representaciones tan particular, tan individualizada, porque acá ya puedo utilizar la palabra individualizada, de esas personas que incluso él en una parte del texto dice, es probable que quizás nosotros vayamos caminando por la calle y los reconozcamos. El texto de Todorov continúa, ¿sí? Yo no lo quise alargar mucho, y vamos un poco a la pregunta que nos hace, que yo extraigo del texto. ¿Existió la representación del individuo? Del sujeto, yo como individuo, como persona, ¿existió esa representación? No, por así decirlo. No es hasta llegar a la época de los romanos, ¿sí? La época de Pompeya, donde se da la representación individualizada del sujeto, ¿sí? Sin ser idealizada, convertido solamente en un hombre, ¿sí? Sin rasgos militares, sin rangos militares, sin glorias políticas, ¿sí? Sin conquistas, un sujeto yo. ¿Sí? Pero no quiere decir que no existieran imágenes que representaran al hombre, ¿sí? Que eso ya es otra cosa, representarlo corriendo como el esquema de un sujeto cazador, como un conquistador, ¿sí?